Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Código Abierto, el espacio donde exploramos el impacto del análisis de datos en distintos campos y conocemos las historias de quienes lo aplican en su vida profesional. Hoy tenemos el gusto de conversar con Paula Pereda. Paula es economista especializada en evaluación de impacto y análisis de datos, con experiencia en proyectos internacionales junto a organismos como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. A lo largo de su carrera, Paula ha liderado y acompañado investigaciones que combinan metodologías econométricas, manejo de grandes conjuntos de datos y visualizaciones interactivas para informar decisión de política pública. Su formación incluye una licenciatura en Economía por la Universidad de la República y actualmente cursa una maestría en Economía en la Universidad de Montevideo. Paula además está activamente involucrada en la comunidad de R. Es coorganizadora del capítulo de Montevideo de R-Ladies, una iniciativa global que promueve la diversidad de género en la comunidad de lenguaje R, y forma parte del grupo de usuarios de R de Uruguay. Paula, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida a Código Abierto. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzando con las preguntas, nos gustaría saber cómo comenzó esta relación con la ciencia de datos como tal. Cuando yo me estaba a punto de recibir, hice una materia que se llamaba análisis multivariado, que era opcional. Tenía bastante de R, pero como que yo no estaba muy amiga de R en ese momento, la terminé dejando y cuando me estaba bien a punto de recibir, estudiando el último examen, dije, no, voy a empezar a estudiar de nuevo y empecé a estudiar por la mía R. Y luego el primer trabajo que tuve después de recibirme, programaba en R, entonces como que seguí de largo y en todos los trabajos que he tenido después he programado. Así empezó la relación. ¿Qué estudiaste? ¿Si se puede saber? Sí, estudié economía en la Universidad de la República acá en Uruguay, donde tenemos más como formación en lo que es econometría, pero no tanto en ciencia de datos, o por lo menos en ese entonces no se acostumbraba tanto, ahora creo que es un poco más común, pero sí, economía. Oye, Paula, ¿y por qué crees que la ciencia de datos es tan relevante hoy en día? Hoy en día creo que es súper relevante porque creo que le ofrece una ventaja a cualquier disciplina. Creo que todas las disciplinas pueden estar atravesadas por la ciencia de datos y pueden tener grandes ventajas al adquirirlo, desde la automatización, hacer las cosas más reproducibles, hacer más eficiente procesos. Siento que como que todas las disciplinas o áreas pueden ganar de la ciencia de datos. Siento que hoy es como algo universal y que eso lo hace tan importante. Y para las personas que les gustaría aprenderlo, pero lo consideran que es algo complicado por el simple nombre, de hecho a veces parece que es muy difícil, ¿qué consejos les podrías dar? Sí, siento que a veces la programación y la ciencia de datos como lo miramos con un poco de miedo cuando lo desconocemos, y es cierto que tiene como una curva de aprendizaje que quizás al principio asusta un poco, pero primero que las ventajas de saberlo son inmensas y segundo que la comunidad que hay alrededor de ciencia de datos, sobre todo relacionada a comunidades de código abierto, son súper amigables y hay muchísimos recursos gratis disponibles para que uno aprenda. Entonces es no tener miedo, consistencia y darle para adelante. Perfecto, muchas gracias. Oye, Paula, y sabemos que tú formaste parte en el pasado no tan lejano del Banco Mundial. ¿Nos podrías contar qué tal fue esa experiencia? Sí, yo trabajé en el Banco Mundial como asistente de investigaciones y después como asistente de investigación líder. Ahí lo que teníamos era una intervención que era común en 4 países. Esa intervención era transferencias monetarias condicionadas, o sea, se le da transferencias a los hogares si ellos hacen algo a cambio, que en este caso era construir recursos para utilizar en sus cultivos, etc. Y después transferencias monetarias no condicionadas.
Esto era para suavizar el impacto que tenían los eventos climáticos en la inseguridad alimenticia, que es un problema en los países que yo trabajaba, que es Mali, Níger, Ruanda y Sudán del Sur. Eh, entonces ahí lo que hacíamos era, bueno, desde el principio de la recolección de datos teníamos automatizado la detección de anomalías a la recolección de datos para luego hablar con quienes estaban en campo y que nos dijeran, bueno, nosotros viéramos las cosas que estaban siendo un poco raras, hablar con ellos, ver qué estaba pasando y que nos reportaran de nuevo. Y luego el proceso era, el Banco Mundial en ese departamento tiene un estándar muy alto en términos de reproducibilidad, porque en definitiva todo termina en un artículo académico y hoy por hoy es muy común que eso se entregue con código que tenga que ser reproducible y que pueda replicar lo mismo que dice el paper. Entonces, nada, eso y mucha aplicación de modelos, de correr modelos econométricos. ¿Y qué tal fue esa experiencia? ¿Aprendiste hartas cosas durante ese trabajo? Aprendí muchísimo, sobre todo con las prácticas de reproducibilidad. Siento que me hizo tener estándares mucho más altos porque los tenía que aplicar a mi trabajo. Eh, que soy mucho más consciente con el código que escribo, si lo van a usar otras personas, si lo puedo hacer más eficiente, como que siento que en ese sentido gané muchísimo y también aprendí mucho técnicamente porque trabajaba con doctores en economía que eran muy, muy buenos y aprendí mucho sobre metodologías. Qué bueno. Oye, y actualmente formas parte de la comunidad R en Uruguay, como mencioné al principio. ¿En qué consiste esta comunidad y cuál es tu rol que tú cumples adentro de ella? Perfecto. Yo soy coorganizadora de Art Ladies Montevideo, que como vos bien dijiste es una iniciativa global para promover las diversidades de género en el mundo de la programación de R y después en el grupo de usuarios de R de Uruguay. Eh, Estas dos organizaciones tienen, o sea, una organización global y después cada país tiene algunos capítulos. Eh, lo que hacemos, por ejemplo, en Art Ladies Uruguay, que yo soy coorganizadora, es hacer eventos que sean o talleres, es decir, por ejemplo, un taller de visualización de datos o de visualización de datos con dashboards, o sea, ggplot, Shiny o un taller de cuarto para animar a más mujeres a que puedan animarse a programar. Y después también hacemos charlas donde mujeres de distintos niveles y distintas disciplinas nos cuentan cómo usan R en sus trabajos. Que eso también como para animar y ver que es súper diverso, que se puede aplicar en muchos campos, que hay como muchos niveles, o sea, no todo el mundo tiene que ser súper avanzado en R, sino también mostrar como eso. Y está bueno porque más allá de eso, de promover el aprendizaje, también se ha generado como una linda comunidad alrededor donde hay cierto network y cierta ayuda entre nosotras que está muy bueno. Perfecto. Y además, yo sé que además de R dominas herramientas como Python, Shiny Apps y Stat. ¿Qué tan Sí. desafío es aprenderlas en comparación a lo que fue aprender R? Stata es algo muy de los economistas, creo. Lo aprendí bastante en facultad, es como un poco más directo que R. Eh, lo usaba más bien en el trabajo en el Banco Mundial, cuando aplicaba modelos econométricos. Creo que el que más me costó aprender era Python, porque aprendí como después de aprender R, que ya tenía como el camino muy andado y aprenderlo fue como un poco distinto. Y bueno, Shiny lo aprendí junto a R y para mí son como, es difícil separarlos, para mí son como un poco lo mismo. Aunque no lo son en realidad, pero para mí un poco sí. Perfecto. Y hace un rato mencionaste el tema de los países africanos, perdón, como Mali, Níger, Ruanda y Sudán del Sur. Sobre este equipo investigador, ¿cómo fue que llegaste exactamente y qué estudian sobre estas naciones? Perfecto. ¿Cómo llegué al equipo? Me recomendó un colega que
yo estaba buscando trabajo, me recomendó un colega y pasé un proceso de selección. Ese proceso de selección involucraba, creo que las primeras dos etapas eran justamente sobre programar, qué habilidades tenía cada uno de programar, tenemos que entregar un proyecto de programación. Y después, bueno, entrevistas. Ahí, bueno, quedé y lo que estudiamos sobre estos países es un poco lo que decía antes, son intervenciones de transferencias condicionadas y no condicionadas para mejorar la seguridad alimenticia en esos países, que es muy mala la seguridad alimenticia y además son muy propensos a ser vulnerables climáticamente. Entonces lo que se trataba con este programa era que esas personas ante shocks climáticos no sufrieran más carencias alimenticias por eso. Además tenía otras patas en algunos países de educación o nutrición, etcétera, pero básicamente era eso, shocks climáticos y seguridad alimenticia. Y antes de este proyecto, ¿tú sabías como harto sobre estos países o fue como igual un shock de alguna manera? No sé si un shock, no sabía mucho. Del país que más conocía era Ruanda, porque me gusta la historia y conocía bastante el genocidio de Ruanda. Eh, y conocía de Sudán del Sur porque se dice que es el país más joven porque se independizó hace relativamente poco. Pero no sabía mucho y aprendí mucho también porque parte de algunos sucesos que ocurrieron como conflictos civiles, etcétera, fue durante la recolección de datos, entonces se veía reflejado eso en que no se había podido hacer en cierto tiempo y etcétera, entonces es como que fui aprendiendo mientras trabajaba. Y en esta investigación, ¿qué herramientas de análisis utilizaste principalmente y por qué? Bueno, creo que una a destacar es que teníamos creado por el por un equipo del Banco Mundial de este departamento que se dedica a eso, nosotros tenemos datos de alta frecuencia, se llama, que son datos que se recogen como mensualmente. Y estos datos pueden tener problemas y nada, llegan con mucha rapidez y es difícil estar controlándolos. Entonces se hizo una aplicación de Shiny que lo que hace es controlar y ver anomalía en esos datos para que sea como en tiempo real lo más fácil de controlar esos errores. Esa herramienta me parece que está buenísima y que fue súper útil. Eh, Después, bueno, a mí me gusta como hacer un poco más eficiente los procesos, entonces automatizar todo lo que era la salida de tablas para que fueran directo a LaTeX o los gráficos para que también fueran directo a LaTeX. Eh, y luego utilizábamos algunos algoritmos, al ser bases tan grandes, utilizábamos algoritmos y que recogían tantas variables, usábamos algoritmos de selección de variables, por ejemplo, Lasso, eh, que, que bueno, es ese tipo de herramientas. A mí igual me llama harto la atención esto de África. ¿No te ha tocado ir directamente allá? No, como a mí me tocaba más la parte de modelar, hay otros compañeros que están más dedicados a la parte de recolección de datos desde el principio y ellos sí se llaman misiones y van, pero en mi caso no, nunca me tocó viajar, lamentablemente, siempre trabajé de la oficina con la computadora, ¿no? En algún momento va a tocar, te lo aseguro. Una experiencia totalmente. Y además que si sabes harto de estos países va a ser muy rico en el momento que te toque ir. Sí, fue súper rico, sí. Oye, ¿te acuerdas que hace un rato hablamos de Our Ladies? Esa Sí. iniciativa. ¿Tú nos podrías contar si por el mero hecho de ser mujer sentiste que alguna vez fue más difícil aprender o desarrollarte en este mundo del análisis de datos? En el campo profesional sí he sentido por momentos que ser mujer me ha traído como ciertas situaciones, digamos, únicamente por el hecho de ser mujer. En el campo de la ciencia de datos lo que me pasó muy afortunadamente es que yo empecé a programar y enseguida digamos, me hice parte de esta comunidad. Entonces, mujeres que ya habían pasado
mucho antes por cosas que yo iba a pasar, como que me lo advirtieron o me ayudaron. Entonces esas situaciones las llevé con un poco más de gracia y las minimicé o súper cómo enfrentarlas. Entonces, sinceramente, no las padecí tanto, pero gracias a que otras mujeres me dijeron, mira, esto anda por acá, o no vayas por acá, o hace esto, o te puede pasar esto, cómo enfrentarlo. Y en ese sentido, tener esa comunidad fue muy importante. Eh, no significa que no hayan pasado, sino que yo sinceramente las minimicé porque sabía cómo enfrentarlas. ¿Y tú crees que más adelante va a ser menos complicado para las mujeres insertarse en el rubro? Ojalá que sí, creo que cada vez que haya más modelos de rol de mujeres que programan y justo es eso lo que hacen este tipo de iniciativas como Art Ladies, demostrar que hay mujeres que programan, hay un montón de organizaciones como Art Ladies y que desde niñas o desde adolescentes vean que hay mujeres que están en esto, creo que se va a ir haciendo mucho más fácil. Y bueno, actualmente me gustaría saber en qué estás estudiando, qué estás cursando o en qué estás trabajando este año. Perfecto. Estoy haciendo una consultoría para UNICEF. En 2023 se realizó el último censo en Uruguay. Entonces estamos trabajando para ver la situación de la niñez a través de los datos del censo. Eh, análisis de datos puro y duro sobre varias dimensiones, como pueden ser sociodemográfica, educación, migración, ascendencia étnico-racial, etcétera. Pero también lo vamos a acompañar con visualizaciones interactivas para cada departamento, o sea, por territorio, digamos, para que la gente pueda explorarlo un poco más. Y eso está muy bueno. Y después me estoy dedicando a algunos proyectos personales para aprender algunas cosas más de programación que me tienen muy divertida. Me alegro mucho. Ahí de a poco uno va aprendiendo cada vez más cosas y no se da cuenta hasta que sabe Sí, todo. Y no ahora, sé si todo, pero bueno. no, pero de a poco. Una última pregunta. Ya, ¿qué consejos le darías tú a las mujeres que les gustaría insertarse en el mundo del análisis de datos? En primer lugar, que no le tengan miedo, que saquen los prejuicios de ahí, que no le tengan miedo. Traten de ver si hay alguna comunidad como Art Lady cerca, que me parece que eso sirve mucho para sentirse como más identificada con otras personas como una, y está bueno. Y luego buscar internet y ver qué recursos hay disponibles que pueden estar muy buenos y darle para adelante. Y escuchar a otras mujeres que ya han pasado por lo mismo y contactarlas. Creo que a veces nos da un poco de cosa, pero si vemos a alguien que nos gusta lo que hace, contactarlas, ya sea por X o por otra red social, creo que es una muy buena herramienta. Yo lo he hecho varias veces y los resultados han sido muy buenos. Y siempre puede haber alguien que te puede dar un consejo o un atajo o algo, y eso está muy bueno. Perfecto. Eso fue todas las preguntas que teníamos, Paula. Muchísimas gracias Dale. por la presentación tan rica. Nos Dale. deja varias reflexiones sobre el valor que tiene el análisis de datos en el mundo. Bueno, muchas gracias. Y para todos los que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en el próximo episodio de Código Abierto.